Bob y Penny Lord presentan Los Grandes Santos. San Peregrino. El santo de los cancerosos. Hola y bienvenidos, somos Bob y Penny Lord y vamos a hablar de otro miembro de la familia de santos, San Peregrino. Cuando el cáncer golpea nuestra casa o nuestras familias, nuestros cuerpos son invadidos por rayos de temor. Hay el sentido de desamparo que pronto se convierte en desesperanza. Uno ora con insistencia. Nuestras oraciones van de, por favor, Señor, no dejes que sea maligno, a, por favor, haz que se vaya el mal, a, por favor, haz que funcione la quimioterapia, a, por favor, haz que no sufra. Este monstruo golpea tan rápido, tan brutalmente. Se lleva una vida saludable y fuerte y la reduce a un esqueleto ante nuestros ojos. Nuestra oración final en resignación inútil es: Hemos leído este libro acerca del padre Damián, un sacerdote heroico de Molokai en las Islas Hawaianas. Algún día él seguramente será conocido como el santo de los leprosos. Leproso, una palabra que llena de terror los corazones de todos los que lo han escuchado. No era realmente una amenaza en nuestro país o nuestra época. Poco sabíamos cuando leímos el libro acerca de la lepra, de ese cáncer. Aunque la enfermedad al corazón es el causante número 1 de muertes en los Estados Unidos, de alguna forma la palabra C y el diagnóstico de cáncer tienen la habilidad de levantar más miedo y menos esperanza. El número de víctimas que han caído ante este cáncer enemigo ha crecido en los últimos años, con nuestros queridos parientes uniéndose a esas estadísticas. Es un consuelo saber que hay alguien en el cielo a quien podemos orar para que interceda con nuestro Señor. Italia y los italianos nunca han sido moderados en nada. Si no saben lo que queremos decir, simplemente observen a dos italianos discutiendo en plena calle. Uno piensa que se van a matar entre ellos. Las voces suben de tono, gesticulan con las manos en forma expresiva, nunca se tocan el uno al otro. Entonces se termina la discusión. Ellos se van hablando todavía amigos, como para compartir una taza de capuchino o afeitarse en la barbería local. Es una forma de vida, ser apasionados y ruidosos, discutir y aparentar, no muy a menudo, no aparentar. Nos encontramos en Italia, es el siglo XIII. Esta era fue invadida por los privilegiados y los no privilegiados, y quien estaba de acuerdo a nuestras perspectivas, aquellos que nunca tuvieron suficiente necesitando culpar a alguien, y ellos culparon al Papa. El Papa en ese tiempo era casi como un rey. Él tenía una gran fuerza política y muchas riquezas, tenía de todo. La clase alta quería que tuviera lo que tenía. Cuando las palabras no funcionaban, tenían que recurrir a medios más fuertes. Las condiciones se deterioraban hasta llegar a la violencia. El papado fue obligado a huir de Roma a Perugia, cerca de Asís, y luego a Aviñón. La Forlì de ayer y de hoy ha sido siempre una gran ciudad, una antigua ciudad. También ha sido orgullosa, situada cerca a Bolonia, donde se iniciaron algunas de las universidades más finas de Europa. Heredó mucho de la fama e inteligencia de la ciudad, pero lamentablemente con estos compañeros el orgullo siempre se mete seguido de cerca por la superioridad y la desobediencia. Este era el clima de Italia, sus grandes ciudades en general y Forlì en particular, en la época de nuestro santo. La Italia del siglo XIII era llamada el semillero de genios creativos, rivales políticos, rivalidad y renovaciones religiosas. Era el año 1260. Un futuro santo iba a nacer en este clima extraño y de contradicciones. Los Laciosi se encontraban involucrados activamente en asuntos de Estado, pero más importante que todas las disputas sobre quién posee eso, era el pequeño niño que estaba naciendo. ¿Sabían lo que hacían cuando le pusieron por nombre Peregrino?
Creemos que no. En 1283, Peregrino había crecido en un mundo angosto y autoconcentrado de la clase superior, en un oasis de querer y obtener. No era parte de su vocabulario, especialmente cuando pertenecía a algo que quería o que deseaba no hacer. Eran tiempos difíciles para el Papa Martín IV. Él censuró la diócesis de Forlì. Debido a la anarquía abierta que reinaba ahí, los sacerdotes no eran permitidos administrar los sacramentos a los fieles, a los cuales no se les permitía que los recibiesen. Prohibía la celebración de todos los servicios divinos, incluyendo la misa, castigando al clero y a los laicos. Solamente se permitía escuchar los sermones, aunque esto no constituía excomunión. Un interdicto como este solamente era emitido bajo situaciones graves, generalmente después de un escándalo contra nuestra religión. Es así como sucedía. Era una época de cabezas y corazones duros. Las cosas iban de mal en peor. El pueblo de Forlì contraatacaba las acciones del Papa con acciones anticlericales para empatar el marcador. Se volvió tan crítico que el Papa envió un mediador, el futuro San Felipe Benizi, para tratar de cambiar los corazones de los belicosos ciudadanos de Forlì. San Felipe llegó, entregó un pedido impresionante llamado a la paz y reconciliación. Un grupo de jóvenes bulliciosos respondió con burla. Se burlaron de él, se burlaban de cada palabra que decía, lo ridiculizaron al punto que algunos de los ancianos se sintieron ofendidos. Cuando no podían provocarlo para que respondiera, lo bajaron bruscamente del púlpito, le dieron empellones, lo maltrataron sin piedad hasta que lo expulsaron del pueblo. Uno de estos bulliciosos era Peregrino. Él pertenecía al mismo partido político de sus parientes. Forlì era definitivamente antipapa, sus padres eran antipapas y por lo tanto Peregrino era antipapa. Él era vanidoso, seguro de sí mismo, solo como un joven puede ser. Sabía exactamente lo que quería de la vida y cómo obtenerlo. Suena como un Pablo del siglo XIII antes de convertirse, ¿verdad? Peregrino tenía 18 años, él era hombre, él superaba al resto de sus amigos y era más audaz que ellos. Él golpeó a San Felipe en la cara. Ahora San Felipe Benizi era conocido por tener un carácter italiano explosivo. No era desconocida su reputación por haberlo perdido muchas veces cuando era joven. Sin embargo, Felipe se quedó parado y lo que hizo fue ofrecerle a Peregrino la otra mejilla. Tan pronto como Peregrino golpeó la cara de San Felipe, comenzó a sentir culpa y remordimiento. Corrió tras San Felipe, le rogó su perdón y el del Señor. La acción de San Felipe había traído un arrepentimiento inmediato en Peregrino. San Felipe abrió sus brazos y lo perdonó, lo absolvió, no solo de este pecado, sino de los otros que había cometido. Como si le hubieran removido capas de piel, Peregrino se sentía como una nueva creación. El Señor lo había tocado y nunca sería el mismo. Empezó a alejarse de sus antiguos amigos. Le repelía ahora el lenguaje y comportamiento de ellos. Lo que había sido normal era ahora inaceptable. Le daban ganas de taparles la boca antes que pronunciaran el nombre del Señor irrespetuosamente. El dolor que sentía cuando ellos blasfemaban era más de lo que podía soportar. Ya no parecían divertidos. Era como si nunca los hubiese conocido. Peregrino se encontraba confundido. Cuando él y sus amigos habían estado persiguiendo a San Felipe Benizi, San Felipe había estado orando por sus perseguidores. Quizás encontraría sus respuestas en la iglesia, cambiando completamente de su antigua forma de vida y amigos. Peregrino empezó a pasar más tiempo en oración en la catedral, arrodillado por horas. Sus ojos quedaban fijos en la bella imagen de la Santísima Virgen en la capilla. Peregrino, nuestro muchacho, se hacía hombre, se estaba enamorando. No entendía al principio, simplemente no podía alejarse. Mientras oraba en la capilla, un día en la iglesia de la Santa Cruz, se le apareció la Virgen. Él había estado pidiendo sabiduría, cómo conocer la voluntad de su hijo, y al conocerla, cómo obedecerla. Ella le dijo: hijo mío, anda a Siena, busca a mis siervos. Entre ellos vas a alejarte del mundo y vas a hacer penitencia por tus pecados. Peregrino, encontrándose desamparado y enamorado de María, no podía negarle nada. Era imposible describir sus sentimientos.
Muchos que han visto a nuestra madre han tratado, pero es que simplemente no hay forma. Posiblemente este extracto de Sirac podría hasta cierto punto explicar las emociones de Peregrino. Cuando yo era joven e inocente la busqué, y ella vino a mí en toda su belleza. Yo la busqué hasta que di por fin con ella. Estaba en su punto como racimo maduro y en ella se alegró mi corazón. Y yo seguí fielmente su camino porque desde pequeño la había aprendido. En el poco tiempo que estuve escuchándola aprendí muchas cosas. Someterme a ella fue un honor. Decidí alcanzar algún bien y no cambiarlo por nada cuando la encontrara. Mi corazón ardía como un horno al contemplarla, por eso la adquirí. ¡Qué gran tesoro! Nunca me cansaré de exaltarla, pues he purificado hasta las puntas de mis pies. Yo obtuve entendimiento con ella, pero nunca la abandonaré. Todo mi ser se agitó cuando la conocí, por lo tanto he hecho de ella la cosa más preciada. Sométanse a su yugo y que su mente pueda aceptar sus enseñanzas, pues ella está cerca a aquellos que la buscan y al que está ansioso por encontrarla. ¿Era esto por Peregrino? Aquí está Peregrino joven, apasionado, con emociones que no sabe qué hacer con ellas, confundido, sintiéndose empujado de un lado para el otro, y luego la dama más bella, la más perfecta que jamás haya nacido, se encuentra allí por él, ante sus propios ojos. No importa el costo de su sí. María le envió un ángel para que lo acompañara a Siena. Peregrino puso sus ideas en orden, no dejando nada al azar, buscaba una nueva vida y con él la Virgen, la luz que lo guiaría a través de las noches oscuras en los años venideros. Cuando llegó a Siena, debe haber sentido ese nudo en la garganta que siente uno cuando ve las torres y cúpulas antiguas en esta Siena de contrastes y contradicciones, tierra de santos y milagros y misterio etrusco, tierra de espiritualidad y sofisticación. Cuando él caminaba las colinas de Siena, sentía la emoción del nuevo mañana que había preparado para él la Virgen María. Tocó a las puertas de las siervas de María, como eran también conocidas las servitas. Desea correr en el último minuto Peregrino. Debe de haber pensado, ¿era María o mi imaginación? La campana hizo un gran ruido y se abrió una pesada puerta. La cara que apareció del negro hábito era seria pero amigable. Sin perder tiempo, Peregrino fue llevado ante el prior general, a quien creen que vio Peregrino cuando observó desde su cabeza inclinada al mismo hombre que había bofeteado, San Felipe Benizzi. En ese momento, cuando San Felipe dejó escapar su temperamento, podría haber sabido que ese acto resultaría en conversión de su alma y el regalo de esa alma a la iglesia. Él aceptó a Peregrino en la orden con mucha alegría, dando gracias al Señor. La palabra del Señor cobrando vida justo ante sus ojos. Este hijo mío estaba muerto y ha resucitado. Él estaba perdido y lo he encontrado. Peregrino había encontrado a la orden cerca de 1290 como hermano del coro. Él nació radical y moriría radical. Él no hacía las cosas a medias. Él amaba ahora apasionadamente lo que había odiado apasionadamente. Él adoraba a Dios y a la iglesia que tanto dio. Él amaba a los pobres, a los que antes había desdeñado con la misma convicción y determinación con la que desafió al Señor y a su iglesia. Ahora los obedecía y los defendía. Tiempo después, San Felipe se encontraba en esta carrera donde nunca pararía. San Felipe nunca descansaba. Se dice que una vez que recibió su hábito, él no permitió que nada se interpusiera en su camino. Él vivía verdaderamente lo que predicaba. Uno nunca debe descansar en el camino de la virtud. Se dice que nunca se sentó en 30 años, pero se daba su tiempo para observar en silencio su momento maravilloso, a solas con su Señor y con la Virgen, también con la Virgen. Después de casi 5 años, su superior envió a Peregrino, ahora sacerdote, de regreso a Forlì para abrir allí una casa.
Él estaba disponible para todo el que lo llamase, nunca estaba cansado para dar consejos. Debido a esto se ganó el nombre de Ángel del Buen Consejo. Un sacerdote auténtico y sobresaliente, él realizaba todas las obras de su vocación como dones y privilegios. Su vida era la salvación de almas y consuelo de los sufridos y de los pobres. Cuando celebraba el sacrificio de la misa, empezaba reverentemente con la palabra y entonces continuaba apasionadamente con la plegaria eucarística. Se encontraba de regreso en Cafarnaún con Jesús cuando le decía a sus seguidores que le iba a dar un pan que nunca moriría. Él se encuentra en el aposento alto con Jesús cuando nos da los medios por los cuales podemos tenerlo hasta el fin del mundo. Y Peregrino estaba diciendo sí, sí, para ser ese medio por el cual Jesús es traído a la vida de los fieles de su época. Sabemos que Peregrino era un fanático, pero ante todo era un siervo de Dios. Jesús dijo, alimenta mis ovejas. Y eso hizo Peregrino hasta su último gramo de fortaleza. Las mismas cualidades que había mostrado como joven atacando a la iglesia, las usaba ahora para pelear por esa iglesia y su pueblo. Administraba incansablemente a los enfermos. Una plaga surgió en Italia y se propagó a Forlì. Nadie estaba seguro o libre de los efectos de esta enfermedad. Peregrino no tenía tiempo ni de enfermarse. Ahora, a los 60 años y ya cansado, apenas podía sostenerse en pie. Un tumor canceroso le apareció en su pierna derecha y tuvo que ser operado. Trabajó con los enfermos e ignoró su propio dolor y la seriedad de su enfermedad por años. Ahora parecía que el Señor le estaba diciendo a través de los doctores, no hay nada que pueda hacerse, la pierna tenía que ser amputada. ¿Era ese el Señor el que le hablaba? En toda su vida su gran lucha había sido la obediencia. Era una herida en su corazón que entregaba siempre a Jesús. Tan pronto como permitía esto el Señor, otra crisis hacía su aparición. Él siempre se juzgaba a sí mismo untador renuente, pero al Señor realmente no le importa cómo es uno. Él ama a los renuentes y los solícitos por igual. El Señor estaba esperando por su entrega total. Peregrino le entregó todo el asunto a Jesús. Luego, al día siguiente, cuando se despertó de la operación, él iba a estar ante la presencia de Jesús y María en su casa celestial. ¿Qué mejor manera que prepararse para este viaje? Ellos no lo rechazarían, como lo habían hecho aún a los que había ayudado. La vista de la herida y del olor que emanaba de la misma les causaba repulsión. ¿Le entregó él todas sus heridas al Señor y a su madre? La noche antes de su operación fue al cuarto de oración en el convento. Se encontraba solo. Él oraba ante un fresco de Jesús crucificado. Él cayó en un profundo sueño. Tuvo una visión del Señor. Nuestro Señor bajó de su cruz y alcanzando su pierna cancerosa, la tocaba tan suavemente con sus manos sanadoras. Despertó al siguiente día, resignado con la operación. Igual que muchos de nosotros, el Señor había estado esperando por su sí. Peregrino estaba sorprendido. Su pierna no le dolía. El que no se podía parar ahora caminaba, no sentía dolor, estaba completamente curado. La operación nunca se llevó a cabo. Cuando los cirujanos investigaron la pierna, ellos reportaron que no había señas de la enfermedad. Díganlo el italiano, díganlo al mundo, las noticias de este milagro se propagaron. La gente que lo conocía y lo amaba habían estado siguiendo ansiosamente el deterioro progresivo de su salud. Imaginen cuando todos escucharon que había sido curado completamente y de la noche a la mañana Peregrino vivió por 20 años más. La gente continuó yendo a él por ayuda. Anteriormente había sido por guía espiritual y la sanación del alma. Ahora ellos iban a él buscando por milagros del cuerpo también. Hubieron milagros aún antes de su muerte. Así como decimos en Lourdes, nadie se fue disgustado. Muchos fueron sanados del cáncer que atacaba sus cuerpos, pero
Como muchos estamos seguros que la mayoría salieron curados de ese cáncer que se esparce y mata el alma a través de los sacramentos que él administraba con tanto amor, el de la reconciliación. Ellos dejaban el lugar con una vida nueva, recordando que Jesús dijo primero, antes de sanar físicamente, tus pecados están perdonados. Imagine los próximos 20 años de peregrino en el confesionario. Tuvo que ser la culminación de su vida fiel al sacerdocio. Peregrino tenía 80 años de edad, pero cuando vio a la Santísima Virgen fue como la primera vez. Él estaba joven. El joven caballero en el cuerpo de un sacerdote anciano estaba listo para montar galantemente hacia su dama. El 1 de mayo de 1345, consumido por la fiebre, con su última chispa de vida, el espíritu de Peregrino se elevó como un cohete disparado hacia su Señor y su dama que tanto amó. Ella lo había llamado del mundo hacia la vida religiosa. Ahora la Santísima Virgen María lo estaba llamando fuera del mundo para que viviera eternamente con ella y con su Hijo Jesús. Toda su vida como religioso había sido una preparación para esto, su entrada a la vida eterna. Nosotros sabemos, así como dijo Peregrino, Jesús, María, ellos lo levantaron y lo llevaron a casa. Los fieles estuvieron allí por días. Su santo estaba muerto. Muchos continuaron llegando. Ellos dejaron las puertas de la ciudad abiertas durante la noche. Esto era inaudito debido al peligro que los vecinos los invadieran. Ellos llegaron, aquellos a quienes él había amado y ayudado, aquellos que él había visitado y servido. Primero los pobres, luego los enfermos. Ellos testificaron cómo había él sido un instrumento por medio de sus ejemplos, así como con sus palabras. Los fieles que habían ido a ser testigos de la santidad de San Peregrino daban testimonio tras testimonio. Un delicioso aroma de flores que provenía del cuerpo de San Peregrino llenaba la iglesia. La gente decía que ellos podían oler una fragancia de flores desconocida para ellos. Los días pasaron y ellos tuvieron que decir adiós a su amigo. Los siervos de María colocaron el cuerpo de San Peregrino en un ataúd, pero sin embargo no lo pudieron poner en el cementerio. La fragancia continuaba y el cuerpo no mostraba rasgos de estar descompuesto. Ellos mantuvieron el cuerpo sobre la tierra en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, junto a la dama que él había amado por más de 60 años de su vida. Él se quedó allí hasta el año 1639. Ellos querían canonizarlo inmediatamente. En muchas partes de Europa la gente proclamaba a una persona santa como santo mucho antes que fuera añadida en el calendario de los santos. Los fieles llevaron evidencia de los muchísimos milagros realizados por la intercesión de Peregrino. Las noticias sobre el santo de Forlì corrieron rápidamente. La devoción al santo comenzó mucho antes que él fuera canonizado. Ya en 1350 un fresco fue pintado por el Colegio de Lorenzetti en Siena. En Italia y en los 4 rincones de Europa comenzó la devoción a este santo. Muchos milagros por la intercesión de Peregrino fueron proclamados en cada rincón de la tierra. Pero algo muy interesante ocurrió en la iglesia servita en Barcelona. Los peregrinos de todas partes de España se reunieron para honrar, para pedir a San Peregrino que intercediera por ellos. Los enfermos recibían 3 hostias. En la primera hostia estaba impreso Cristo ha nacido, en la segunda Cristo ha muerto y en la tercera Cristo ha resucitado. A través de esto, el sacerdote estaba diciendo a los enfermos que Jesús estaba vivo en la Eucaristía y que Jesús sana en la Eucaristía. San Peregrino y todos aquellos que se sabían tenían el poder de sanar, iban por medio de Jesucristo. Y aquí en esta iglesia en España, Jesús nos dice nuevamente, yo estoy en tu iglesia, vengan a mí todos ustedes que están cansados. Muchos milagros fueron reportados después de su muerte. Después de un tiempo dejaron de escribirlos. Más de 300 milagros ocurrieron antes que fuera canonizado. En el siglo XVI el Papa Pío V aprobó rezar a Peregrino por su intercesión y lo declaró beato. Su caso fue llevado a Roma. Todo el testimonio histórico de su vida como religioso y los milagros atribuidos a su intercesión fueron examinados por la Sagrada Congregación de los Ritos. Estas pruebas fueron investigadas cuidadosamente bajo la supervisión de tales como San Roberto Bellarmino,
quien en aquel entonces era un cardenal jesuita. En respuesta a la investigación de la Sagrada Congregación en 1609, el Papa Pablo V emitió una bula papal oficialmente aprobando la devoción y veneración de Peregrino, permitiendo el uso de beato antes de su nombre. Su nombre fue añadido al calendario romano de los santos con permiso de celebrar la Santa Misa en su honor el 1 de mayo de cada año. Mayo 1 inicialmente es la fiesta de San Peregrino. Se añadió una capilla bellísima a la iglesia en honor del nuevo beato. El 15 de junio de 1626 se puso la primera piedra. El 16 de mayo de 1639, el cuerpo del beato Peregrino fue solemnemente trasladado desde la catedral hasta la iglesia donde se encuentra hoy en día. Ellos comenzaron en la capilla de la Santísima Madre, donde ella había aparecido Peregrino por primera vez, llevándolo a una vida nueva y a su hijo a través de ella. Su urna fue colocada en esta capilla nueva que se había construido para él en su honor. El proceso de santificación de Peregrino comenzó en el siglo XVII. El 27 de diciembre de 1726, la Madre Iglesia añadió oficialmente al beato Peregrino a la comunión de los santos. El Papa Benedicto III, desde el altar más alto de la Basílica de San Pedro, declaró que la Iglesia tenía a un nuevo santo para todas las edades, San Peregrino. 300 años después de su muerte, cuando inspeccionaron sus restos, se descubrió que su cuerpo nunca se había descompuesto. En ese momento lo colocaron en una urna de vidrio para que los fieles pudieran ver su cuerpo cuando lo veneraban. Luego fue colocado en el altar en la capilla del costado que había sido construida cuando fue beatificado. Este ha sido un lugar de peregrinaje para la mayor parte de Europa desde aquel tiempo, pero ahora también lo es para los americanos que saben que él se encuentra allí. La iglesia se encuentra a la vuelta de la esquina de un hospital grande. Pudiera ser que el santo arregló esto de manera que los que estén sufriendo, los enfermos y sus familias, pudieran todavía venir a él en busca de esperanza. El padre Brichete, el encargado del santuario, nos dijo que aunque la mayoría de su cuerpo, con más de 500 años de edad, era ahora un poquito más que un esqueleto, la pierna que nuestro Señor milagrosamente curó estaba completamente intacta con la carne cubriéndola. Nosotros nos acercamos al ataúd y pusimos nuestras manos sobre el vidrio y rezamos, así como todos los sacerdotes en Europa. El padre se convirtió en un amigo muy querido. Era muy sencillo que él amaba a este santo. Él nos dio un recorrido de la iglesia explicándonos meticulosamente. Nosotros no nos queríamos ir y nuestro sacerdote tampoco quería que nos fuéramos. Y mientras estábamos caminando calle abajo desde el santuario, parecía como si hubiéramos dejado llorando a nuestro sacerdote. Y luego, antes que pudiéramos dar la vuelta a la esquina, él nos alcanzó. Tenía en sus manos un libro que contenía todas las misiones servidas en el mundo. Él nos señaló las que se encuentran en los Estados Unidos. Y cuando el sacerdote nos dejó, comenzó a secarse los ojos. Había estado llorando. Querido padre Brigetti, tal vez estuvo llorando porque pensó que no regresaríamos. Bien, poco sabíamos usted y nosotros que regresaríamos, no solos, sino con Peregrino. Muy poco sabíamos que usted nos encontraría allí para recibirnos, porque el Señor y su madre lo habían llevado a casa para estar con ellos y con San Peregrino. Gracias familia por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones. Siempre que piensen en un regalo, den nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.